Bueno, pues muy buenas tardes a la familia Tolkien Dili. Me es muy grato presentar hoy este evento por varias razones, pero una de ellas es porque voy a presentar aquí a mi gran amiga Seler Cala. Pero bueno, antes de pasar con ella, sí que me gustaría los agradecimientos que se suelen hacer siempre en estos eventos. El primero de todos, por ese apoyo técnico que nos prestan siempre, es para el equipo de Twitch de la Sociedad Tolkien Española. Ayer fue Istel, hoy está por ahí detrás, aunque no lo veréis, Vélez Cuzalion. Muchas gracias al equipo de Twitch de la Sociedad Tolkien Española. Más agradecimientos. Agradecimientos para nuestra compañera Natalia, a la Tariel, que ayer nos deleitó con una charla, iba a decir interesante, no, hiperinteresante, haciendo alusión a los términos que se usaron ayer, porque para ella fue su primera charla en público, aunque no lo parezca, y porque además fue su primera charla en el entorno de la Sociedad Tolkien Española. Visto los conocimientos que tiene y las capacidades, yo creo que no va a ser la última charla que vamos a oír de ella. Yo creo que fue una charla muy interesante, dio para mucho, seguro que ha abierto debate o ha vuelto a reabrir viejos debates, sobre todo en Bombadil, pero ahí va mi agradecimiento a nuestra nueva socia y miembro del ESMIAL por la gran charla que dio ayer. Gracias también al público que acudió ayer en directo, gracias sobre todo al que está acudiendo ahora mismo aquí en directo. La verdad es que, aunque pueda parecer que no, pero estoy nervioso sobre todo por ver la cantidad de gente que hay hoy aquí, que ha superado mis expectativas de largo, y la verdad es que es de agradecer, ¿no? Que estos eventos o este tipo de eventos que hacemos desde la Sociedad Tolkien Española, en concreto desde el ESMIAL de Cazazdún, de aquí de Zaragoza, como son los 23 encuentros ya con el profesor Tolkien, pues la verdad es que se agradece el tener público y tener tanto público. La verdad es que estoy muy agradecido. Más cosas, pues ya he divagado bastante. Habrá alguno que ya diga, ya te has perdido. Pues sí, un poquito. Pero bueno, no pasa nada porque el evento que tenemos hoy aquí, la charla que vamos a disfrutar seguro, por mucho que ella haya dicho que no y que estaba muy nerviosa también. No sé por qué, porque no es la primera vez. Esta no es nueva. Nuestra socia de ayer sí era nueva. Seler Cala, no eres nueva ya en estas lides. No debes estar nerviosa más cuando lo que nos vas a contar es tan interesante. ¿Qué nos va a contar? ¿De qué nos va a hablar hoy Seler Cala? Pues nos va a hacer una comparativa, ¿me equivoco en el término? Comparativa entre Tolkien y Pratchett, Terry Pratchett. Charla que ha titulado Dos visiones de Fiery. No sé si lo he pronunciado bien. La verdad es que los idiomas para mí, más allá del castellano, lo tengo complicado. Pero bueno. Seler Cala, presidenta del ESMIAL de Hasadún, delegación zaragozana de la Sociedad Tolkien Española. 20 y tantos años ya perteneciendo a esta sociedad. Dato que no me he mirado. Haberlo hecho antes, pero bueno. ¿Qué os voy a decir? Colabora con un montón de grupos de trabajo, un montón de comisiones. Es miembro súper activa del ESMIAL y ante todo y sobre todo cabeza visible y la persona que tira del carro aún en los momentos más difíciles. ¿Qué voy a decir ya más? No sé si la he puesto más nerviosa o no. No voy a poder hablar. Yo lo siento mucho, lo tengo que decir. Entonces, dejo ya de hablar, que como habréis podido comprobar, soy de fácil palabra, me enredo mucho, soy de repetir mucho las cosas. Halper, esa va para ti. Halper, me repito mucho, sí. Y sin más, pues aquí os dejo con nuestra compañera y amiga Seler Cala.
Espero que disfrutéis la charla, los que estáis aquí, los que estáis a través de Twitch. Recordar que esta transmisión está siendo en este mismo momento, en tiempo real, a esta hora, no está grabado. Todo lo que salga de aquí va a ser en directo, pero todo aquel que quiera volver a ver la charla, la de hoy y la de ayer, si no tuvo ocasión, ambas estarán disponibles en el canal de YouTube de la Sociedad Tolkien Española. Yo creo que nada más. Muchas gracias. Bueno, pues las que tú tienes, hermosa. Cambiamos el sitio. Venga. Bueno. Muchas gracias, Halvarat, por tu presentación. Si veis que en algún momento miro para aquí, pues que sepáis eso, que como ha comentado mi compañero, estamos también en directo porque intentamos poder llegar tanto al público presencial como al público que está en el resto de las delegaciones de la Sociedad Tolkien en España y también incluso al otro lado del charco, que sabemos que tenemos bastantes seguidores. A ver, voy a corregir un momentito esto. Vale. Estamos a 2 ordenadores porque los enanos de Khazad-dûm somos así, nos gusta la tecnología y también todos los años tenemos algún problema técnico, como ha sido el caso. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué vamos a ver hoy? Siempre me preparo un montón de guión y luego os doy la chapa y no miro los papeles. Hoy voy a intentar mirarlos porque hay algunas cosas que sí que os quiero leer. Esta charla va a ser un poco pinceladas porque si nos ponemos a analizar todo lo que os voy a contar en profundidad, me salen 6 charlas más, que no las descarto, yo amenazo siempre con esto. ¿Por qué Tolkien y por qué Pratchett? Pues porque para mí los dos, de hecho yo en redes me llamo Sellerkala de Ogg, Sellerkala por Tolkien, Ogg por Pratchett, los dos son mis escritores favoritísimos de la historia, creo que aportan muchísimo a la historia de la literatura y tienen muchas cosas en común, como iremos viendo a lo largo de la tarde de hoy. Al final de la charla abriremos un turno de preguntas, ¿vale? Pero vamos, ya os digo que van a ser pinceladas, que os van a surgir muchas inquietudes y mi objetivo es que los que conocéis a Tolkien os dé ganas de releerlo, los que conocéis a Pratchett os dé ganas de releerlo, pero sobre todo, si una sola persona que no conoce a Pratchett sale de hoy aquí, o de aquí hoy, mejor dicho, queriendo leerlo, mi objetivo está cumplido, ¿vale? Bueno, la mayoría de vosotros habéis llegado aquí porque os gusta Tolkien, ¿sí? Algunos conoceréis a Pratchett de oídas. ¿Alguien ha leído a Pratchett? Levantad la mano. Bueno, qué bien. Vale, entonces vais a pillar algunos chascarrillos que voy a ir metiendo, porque si esta charla tiene algo es que va a ser un poco gamberra. ¿Por qué? Porque Pratchett es un gamber, o era, pobrecillo. Si alguien de aquí no ha leído a Pratchett, a ver los culpables. Pocos. Bueno, si alguno de vosotros sale de aquí leyéndose algo, chapó por vosotros y enhorabuena porque es que lo vais a disfrutar muchísimo, ¿vale? Vamos al meollo. Esto es lo que vamos a ver. 6 puntos que al principio así parece muy sencillitos, pero lo que os digo, tienen mucha chicha y podríamos desarrollarlos mucho más, pero no os quiero dejar un poco con la intriga para que vosotros seáis los que lo investiguéis. ¿Por qué comparar a estos dos autores? Ya os lo he dicho un poquito, pues porque para mí me parecen 2 hitos dentro de la literatura y aunque puedan parecer a simple vista muy diferentes, tienen muchas cosas en común. Cuando tú buscas Terry Pratchett, la biografía, así en internet, Wikipedia, notas, como veis ahí, que nombra a algunos escritores, pero no nombra a Tolkien. Luego en otras páginas un poco más especializadas y más concienciudas, pues sí que lo nombra. Pero en una primera búsqueda no nombra a Tolkien como referencia, como influencia literaria, ¿no? Y me parece una omisión terrible y esta tarde le vamos a poner remedio a esto. Breve biografía de estos autores. Evidentemente no me voy a explayar aquí porque de la biografía de Tolkien ya nos salen 5 charlas, por ejemplo, pero bueno, todos conocéis un poquito. Tolkien era profesor, era filólogo, escritor, poeta, padre de familia. Dime. Yo sigo. Vale, problemas técnicos. Este es Amón, ¿vale? Nuestro informático. Su vida es fascinante. Pero bueno, lo que os digo, no vamos a profundizar en su persona. Una recomendación. Bibliografía sobre su vida. La biografía escrita por Humphrey Carpenter está bien.
os la recomiendo, pero siempre y cuando tengáis en cuenta que hay fragmentos de su vida bastante sesgados, por ejemplo, su relación con el padre Francis Morgan. Carpenter la pasa muy de puntillas y además no lo trata muy bien a este personaje. Os recomiendo muchísimo, si no hago esta recomendación en una de mis charlas me reviento, el libro La conexión española de J.R.R. Tolkien, El tío Curro, de nuestro compañero José Manuel Fernández Bru, que ya va por su segunda edición, que analiza la figura del padre Francis Morgan, que fue el tutor de los hermanos Tolkien cuando falleció su madre. Eso, unido a la biografía oficial de Tolkien, os puede dar bastante idea de cómo fue realmente su vida. ¿Qué has tocado que ahora no va? Problemas técnicos en el primer mundo. Ahora, vale, gracias. Bueno, Terry Pratchett, para los que no lo conozcáis. Terry Pratchett fue muchas cosas también. Trabajó muchos años como periodista y para ser periodista hay que ser muy ágil, escribiendo sobre todo. Y esto lo vamos a ver mucho en su forma de escribir y en su forma también de concebir el mundo, en esa cercanía que tienen los periodistas de ser capaces o los buenos periodistas, de ser capaces de ver dónde hay un problema, cómo lo viven las personas que están en torno a ese problema, en torno a la noticia, ¿no? También. Fue escritor británico de fantasía, que es algo que comparte con Tolkien, y fue el más vendido hasta que llegó J.K. Rowling con Harry Potter. No voy a entrar en cosas de Rowling, ya en su día ya hablé de ella. Y fue un escritor muy, muy, muy prolífico, con solamente ya en Mundo Disco 41 novelas publicadas, escritas y publicadas. Lo más característico, lamentablemente, de Terry Pratchett hacia el final de su vida fue que tuvo Alzheimer, lo cual, pues para una persona que se dedica precisamente a escribir si ya es una maldición de por sí, pues imaginaos en una persona como él, pero consiguió, gracias al apoyo de Rob Wilkins, que fue su ayudante, su sombra prácticamente, pues terminar de llevar a cabo los libros que él tenía previstos hasta donde pudo llegar. Y de Rob Wilkins también es la biografía que además ha salido hace relativamente poquito, publicada por la editorial My Mess. Os la recomiendo muchísimo, porque no es una biografía normal de una persona que simplemente da datos, es de una persona que ha convivido con Terry Pratchett durante un montón de años, ha sido su mejor amigo, ha sido su sombra, y además está contada con el mismo sentido del humor que tenía Terry Pratchett, y es maravillosa esa biografía. Bueno, vamos ya a la chicha. ¿Qué relación tenían Tolkien y Pratchett? Hay gente que ni siquiera ha oído nombrar a Pratchett y esto es un sacrilegio, pero tenían mucha relación porque Pratchett podría haber sido uno de nosotros si el talento nos hubiera acompañado como le acompañaba a él, porque era un fan total de Tolkien, ¿vale? En 2018 tuve la oportunidad de viajar a Oxford a la exposición maravillosa que celebraron allí, Tolkien Maker of Middle-earth, y yo sabía que Terry Pratchett le había escrito una carta a Tolkien, pero nunca la había visto. Y cuando llegué allí, yo estaba flipando con todas las ilustraciones que había de Tolkien, babeando con todas me las quería llevar. Y de repente me topé en una vitrina con esta carta que veis en la imagen. Cuando leí Terry Pratchett y leí lo que ponía, lloré. O sea, no os lo voy a negar, lloré. Se me cayeron las lagrimitas de fans porque estaban mis dos escritores favoritos juntos, ¿vale? Os leo lo que nos viene a decir. Estimado profesor Tolkien, esta es simplemente una carta de agradecimiento. Acabo de leer El herrero de Button Mayor y, a decir verdad, cuando lo pedí esperaba un cuento ligero parecido a Egidio el granjero de Ham. En cambio, lo leo y lo releo con asombro. No sé qué había en él que me impulsó a escribir esta carta. Era algo que El Señor de los Anillos nunca poseyó, excepto en muy corta medida aquella Navidad hace mucho tiempo cuando lo leí. No puedo explicar ese sentimiento de reconocimiento, de sentirse identificado, ¿vale? Dijiste algo en El herrero que espero haber comprendido y que daba una sensación, pues eso, de reconocimiento, de identificación. Un extraño sentimiento de pena se apoderó de mí cuando lo leí. No puedo explicar mis sentimientos más claramente. Fue como escuchar una pieza musical de hace mucho tiempo, excepto que estaba más cerca de la poesía según la definición de Graves que de otra cosa, ¿no? Muchas gracias por escribirlo. Ahora espero el Silmarillion. Atentamente, Terence Pratchett. Un Silmarillion que sabemos que nunca llegó en vida de Tolkien, pero bueno, gracias a su hijo Christopher lo tenemos con nosotros. Bueno,
Pues lejos de que pudiera parecer que Tolkien era como, pues eso, el típico, poco snob, ¿no? Típico profesor de Oxford intocable, Tolkien intentaba siempre, en la medida de sus posibilidades, corresponder todas las cartas que recibía, aunque fueran con respuestas muy cortitas. Y Terry recibió una respuesta breve de Tolkien. Resalta en esa carta que era la primera vez que un fan le escribía acerca del herrero de Wootton Mayor. Y le dice, es evidente que la historia te provoca las mismas sensaciones que a mí mismo. Difícilmente te puedo decir más. El difícilmente te puedo decir más en Tolkien es una mentira como una catedral, porque sabemos que le gustaba, era como Halvarat, le gustaba mucho explayarse, pero por lo menos se molestó en contestarle. Imaginaos a Terry Pratchett, súper fan de Tolkien, recibiendo una respuesta de Tolkien. Es que yo lo pienso y se me ponen los pelos de punta, porque cualquiera de nosotros nos hubiera encantado poder escribirle una carta a Tolkien. También a cualquiera de nosotros nos hubiera encantado escribir una carta a Terry Pratchett, que también era muy de contestar las cartas de sus fans, ¿vale? Y es muy bonito que también ambos compartan este sentimiento en torno al herrero. Si no conocéis El herrero de Wootton Mayor, es una historia, es un cuento muy cortito. Algunas veces está editado, bueno, ahora no sé si está reeditado por Minotauro, creo recordar que sí. A veces también aparece junto con Egidio el granjero de Ham o Mizopoella en el mismo volumen. Es una historia, es el típico cuento de hadas. Me voy a pasar toda la tarde entrecomillando cosas, pero bueno. Un cuento de hadas con mucha profundidad, como nos dice Pratchett en su carta. Porque si te quedas solamente con la historia, pues es una historia muy bonita, pero si profundizas un poco en lo que te está contando, descubres muchos matices. Aviso para navegantes y para presenciales que voy a hacer muchos spoilers esta tarde, porque es que si no es imposible explicar las cosas. Entonces, en la medida de lo posible que pueda evitarlos, los voy a evitar, como es este caso. Ahí veis un poquito la sinopsis en la pantalla. Básicamente, hay un pastelero que hace un pastel, mete unas estrellas mágicas dentro y quien se la come esa estrella puede viajar al país de fantasía. Llega un momento en el que el herrero, que es el que ha podido viajar a fantasía, tiene que ceder su posición de visitante de fantasía, ¿no? Para que otros puedan visitarla. A mí esto me hace pensar en que se pasa el testigo de la persona que lee, que está visitando fantasía, y se transforma en el escritor que escribe fantasía. Viajas a fantasía, pero de otra manera, ¿no? Creo que es un poco, Tolkien no le gustaban las alegorías, esto lo sabemos, intentaba no hacerlas, pero puede ser un poco una comparativa. Por eso los dos escritores entienden tanto el sentimiento de este cuento. Y tened en cuenta que Terry Pratchett escribió esta carta con unos 19 años, o sea, pues bueno. Pero sí que es verdad que eso, que los dos son escritores que van a ir a fantasía, pero que ya han estado leyendo muchísimo antes, ¿no? En 1985, Terry ofrece una charla titulada ¿Por qué Gandalf nunca se casó? El título es maravilloso. Aquí ya, pues en el título tenemos a Tolkien, ¿no? Pero básicamente pues nos habla un poco de cómo los diferentes escritores han tratado la tradición literaria, han tratado la magia pues en sus obras, ¿no? Es muy curiosa esta charla, se puede encontrar traducida, veis ahí abajo, en el blog de nuestra compañera Mónica Finduriel, que se titula De Imladris a Oxford. Ahí lo tenéis toda la charla íntegra. Pero vamos, desde el título, lo que os decía, ya vemos que Tolkien está presente en este texto y lo que va a tratar en esa conferencia es una feroz defensa de la igualdad de sexos dentro de la fantasía. Porque hasta el momento, pues siempre los magos eran magos, las brujas eran brujas, no había magas y brujos. Y si los había, no eran tan poderosos como el reparto de roles que se planteaba tradicionalmente. Es que es muy interesante, es que tampoco os quiero desvelar mucha cosa porque quiero que leáis ese artículo, visitad el blog y leer lo que es la charla entera. Aquí veis un par de fragmentos que se encuentran en esa traducción de nuestra compañera Mónica. Mi infancia nunca favoreció la lectura, había muchos niños con los que jugar. Mis padres me compraban juguetes para usar en la calle y se negaron a consentirme, así que nunca se me ocurrió buscar consuelo solitario en un buen libro. Entonces Tolkien lo cambió todo.
Me volví loco por la fantasía, los cómics, las aburridas sagas nórdicas y la aún más aburrida fantasía victoriana. A lo mejor debería explicar a la audiencia más joven, que también os lo explico a los que nos estáis viendo aquí más jóvenes, que hubo un tiempo en que la fantasía no estaba disponible en cada tienda de juguetes o kiosco. Era como el sexo, no sabías dónde conseguir los libros más guarretes, así que lo único que podías hacer era hojear las revistas de aficionados a la fotografía esperando buscar desnudos artísticos. Solo Terry Pratchett puede meter en el mismo párrafo las palabras literatura victoriana y sexo. Esto es así. Da un poco también idea de cómo funcionaba su cabeza, ¿no? O sea, te puede estar dando datos súper sesudos de que, mira, yo leo literatura victoriana, pero también, pues, hablarte, pues, eso de la Playboy. ¿Qué tiene esto de singular? Pues que Tolkien, ahí vemos, pues que le marcó muchísimo y evidentemente es que si te sabes fijar bien, ves su influencia en toda su obra. Como, por ejemplo, en El puente del troll. Es un cuento corto que está dentro del homenaje a Tolkien, publicado originalmente en After the King, que ya nos dice mucho también de ese homenaje, después del rey, Tolkien como rey, de varios autores, hay varios cuentos muy chulos. Y en este caso, Pratchett escribe sobre Cohen el Bárbaro, que lo veis ahí en la imagen, que es maravilloso, porque es pues una parodia de Conan el Bárbaro, de Robert Howard, pero claro, con los achaques de la edad. O sea, imaginaos al héroe de los héroes, pues con reuma, sin dientes, teniendo que comer sopa, como él dice, es súper gracioso. Y hay un momento de la historia en que Cohen tiene que atravesar un puente, los puentes normalmente están custodiados por trolls, y pues se va a enfrentar a él, pero bueno, acaban filosofando de la vida y es maravilloso. No os voy a desvelar este final, os otro spoiler que os ahorro, pero por favor leedlo porque es que es súper divertido. No es que el homenaje por parte de Pratchett a Tolkien, en este caso, sea porque coge personajes de Tolkien y les da una vuelta, simplemente pues porque participa con uno de sus relatos ambientados en Mundo Disco en este homenaje, ¿vale? Y una de las cosas que solía decir Pratchett es que yo no sé si dentro de 50 o 100 años mis libros se seguirán publicando, pero sí que estoy convencido que los de Tolkien sí, y efectivamente están pasando las dos cosas. Y yo creo que van a seguir pasando porque, bueno, los fans somos muy cabezotas y nos gusta también mucho hacer cabezotas a otros fans que vienen detrás de nosotros y solemos recomendar estos libros y espero que vosotros hagáis lo mismo, ¿vale? Os lo pongo de deberes. Estilo literario. Bueno, aquí ya empezamos a entrar un poco en más materia más compleja. En línea con el género de la ciencia ficción y el terror, la literatura fantástica en sus orígenes tiene la mitología y los cuentos boca a boca, ¿no? Los típicos cuentos de leyendas que se contaban a la orilla de las hogueras. Durante muchísimos siglos fue así, hasta que a partir del siglo XIX se aprecia un poco una diferencia entre lo que es el relato tradicional, el folclore tradicional, ya os digo, narrado de boca a oído, mejor dicho, con las nuevas creaciones literarias, como por ejemplo pues, Dunsany con el maravilloso La hija del rey del país de los elfos, que os lo recomiendo muchísimo, o William Morris, lo mismo, William Morris, si yo no lo nombro en una de mis charlas, es que estoy enferma. Maya se ríe porque es que, bueno, tiene muchos libros sin traducir, ojalá. Pues a ver si alguna editorial coge ese testigo y nos traduce a William Morris, leche, porque William Morris lo hacía todo bien, esto quien lo conoce lo sabe, pero bueno, es una literatura que es densa, pero que sería muy interesante poder profundizar en ella. William Morris tiene muchísimas obras literarias, una de ellas, una de las más famosas, es Historia de la llanura esplendente, ¿vale? Por si os da la curiosidad si queréis leer algo suyo. Ya después, a principios del siglo XX, ya llegan Tolkien, llega C.S. Lewis con Narnia, llega Robert Howard con Conan, y después de ellos se forman tantas ramas como queráis imaginar. Hay una explosión de multiverso ahí, Loki con sus manos está sujetando las ramas de la literatura fantástica y surgen un montón de autores y un montón de estilos. A mitad de siglo, por ejemplo, Ursula K. Le Guin con los libros de Terramar,
podría ser un ejemplo. Y luego ya llegamos a finales de siglo, pues con Robert Jordan y La Rueda del Tiempo, Terry Pratchett, obviamente, o George Martin con Canción de Hielo y Fuego, ¿vale? O sea, podríamos dar aquí miles de ejemplos, pero esos serían un poco los escritores más destacados. Claro, todos estos autores son súper diferentes entre sí, más o menos, ¿no? Pero todos están englobados dentro de la literatura fantástica. Dentro de la literatura fantástica, la alta fantasía, la baja fantasía, no sé qué, 2 charlas más, no vamos a entrar ahí, pero que sepáis que hay estilos. Y luego, además, es un género literario que, pues eso, que puede tocar diferentes palos sin dejar de ser literatura fantástica. Puede ser literatura fantástica de terror, contener ciencia ficción, contener, yo qué sé, ¿vale? Entonces, es muy rica. Pero dentro de eso siempre está la sombra de Tolkien, ¿no? O por lo menos el hito de Tolkien es un antes y un después. Además, lamentablemente el género fantástico siempre ha sido como un poco desdeñado. Es que, bueno, lees fantasía, eso es para niños. Me cabreo muchísimo cada vez que oigo a alguien decir eso, porque primero, presupones que los niños son tontos, que habrá, pero también hay adultos tontos. Y luego, ¿por qué un adulto no puede leer fantasía porque haya dragones? ¿Por qué? Es que, bueno, es que me cabreo, entonces no quiero entrar ya más aquí, pero que sepáis que es un género muy desdeñado y que hay que defenderlo, porque es muy rico. O sea, no cualquier persona puede leer fantasía. Bueno, por poder puede leerla, pero no entenderla, ¿vale? Porque es muy rica en matices. Vamos a ver. Os he hecho un poco spoiler. Bueno. Vamos a ver, que no me quiero perder. Vale. Estilo literario. ¿Cómo escribía Pratchett? ¿Cómo escribía Tolkien? Un pequeño ejemplo, porque lo que hemos dicho, si algo eran los dos también, además eran prolíficos, porque escribieron, bueno, para dar y tomar. A ver, aquí. Vamos a ver, por ejemplo, cómo Tolkien, en boca de Gimli, describe Khazad-dûm, barriendo para casa siempre. Llegan, cuando están en El Señor de los Anillos, llegan a las puertas de Moria, en ese momento llamado Moria, pero Gimli les explica que es el gran reino y ciudad de la mina del enano. Antiguamente no era oscura, sino luminosa y espléndida. Y se pone a recitar este llamado poema de Durin. No os lo voy a leer entero, pero dice cosas como: el mundo era joven y las montañas verdes, y aún no se veían manchas en la luna, y los ríos y piedras no tenían nombre. Cuando Durin despertó y echó a caminar, nombró las colinas y los valles sin nombre, bebió de fuentes ignoradas, se inclinó y se miró en el lago espejo, y sobre la sombra de la cabeza de Durin apareció una corona de estrellas como joyas engarzadas en hilo de plata. ¿Qué tú dices? Madre mía, qué bonito todo. Te teletransporta un poco también a ese momento como glorioso del pasado, ¿no? O sea, es muy evocador, es muy, muy poético. Perfecto. Sabemos que luego, evidentemente, hay matices, pues no es lo mismo cuando Gimli canta una canción ancestral que cuando, por ejemplo, Sam está preparando un guiso de patatas. El lenguaje cambia muchísimo. Al fin y al cabo, recordemos que Tolkien era filólogo, entonces el lenguaje lo maneja a placer. Pero es un poco, pues eso, esa atmósfera histórica, mitológica que tiene, ¿no? Me río ya porque es que sé lo que viene a continuación. ¿Cómo describe Terry Pratchett la ciudad de Ankh-Morpork? Bueno, los poetas han intentado describir Ankh-Morpork y no lo han logrado. Quizás se deba a la inanimada vitalidad del lugar, o quizás sea sencillamente que una ciudad con 1 millón de habitantes y ni una sola cloaca resulta más bien fuerte para los poetas, que prefieren los narcisos, y con razón. De modo que digamos nada más que Ankh-Morpork está tan llena de vida como un queso pasado en un día caluroso, que resultaba tan llamativa como una maldición en una catedral, tan brillante como una capa de aceite, tan colorida como un cardenal y tan llena de actividad, industria, bullicio y de exuberante concurrencia como un perro muerto tendido sobre un nido de termitas. Descriptivo es, no se lo podemos negar, pero Terry Pratchett, pese a que le da a todo su mundo esa concesión de realidad también, como hace Tolkien, Terry Pratchett nos trae al aquí y a la hora. O sea, Tolkien es como una especie de bálsamo para el alma. Tú lo lees y dices, ¡ay, qué bonito todo!, ¿no? Pero tú lees a Terry Pratchett y hueles Ankh-Morpork. Es así. Bueno. En esta sección de comparaciones, las comparaciones son odiosas, empezando por esto. Pero bueno, la charla se basa en esto, así que os lo tenéis que aguantar.
Vamos a ver diferencias y similitudes, y todas podríamos sacarle matices y podríamos sacarle excepciones, pero más o menos en global, estas son las diferencias y similitudes que he encontrado. Seguro que hay muchas más y seguro que algunas no estáis de acuerdo, pero bueno, podéis dar una charla también, si queréis. Vamos a ver. Por ejemplo, en el estilo, pues Tolkien, lo que hemos dicho, tiene un tono épico y en ocasiones grandilocuente, sobre todo dependiendo qué personaje está protagonizando ese momento, ¿no? Y dependiendo también del libro que estamos leyendo. Pratchett, sin embargo, pues tiene un humor satírico y un estilo narrativo más ágil, que también bebe un poco de la manera de escribir de su defecto profesional como periodista. En temática, pues Tolkien se enfoca en la lucha contra el bien y el mal en un contexto más mitológico, ¿vale? Mientras que Pratchett aborda temas contemporáneos y sociales a través de un mundo de fantasía. En la ambientación de la Tierra Media, por ejemplo, es un escenario ficticio más tradicional, de lo que hemos dicho, de alta fantasía, con una mitología muy, muy elaborada. O sea, no hay puntada sin hilo. Y si la había es porque no le había dado tiempo a terminarla de escribir, ¿vale? Además, Tolkien era muy, muy tiquismiquis, porque muchas veces releía un párrafo que había escrito y no me gusta esto, y volvía a reescribir el capítulo entero, o sea, no se sabía estar quieto. Por eso también la labor de Christopher Tolkien es tan importante y le tenemos que estar tan agradecidos, porque gracias a sus notas al pie, su versión A, versión B, versión Z, pues tenemos toda la información de lo que llegó a escribir Tolkien, ¿vale? Pratchett, sin embargo, pues crea el mundo disco, que ya veis, los que lo conocéis lo sabéis, los que no lo conoceréis pronto. Es un mundo plano, una pizza sostenida sobre 4 elefantes que a su vez están apoyados en una tortuga gigante que va sobrevolando el universo. Es algo muy surrealista y muy absurdo, pero también bebe de la tradición budista, ¿vale? Esta simbología. Luego hay mucha preocupación en torno a Granatuin, que es como se llama esta tortuga gigante, porque hay quien piensa que está vagando por el universo para buscar con quién copular y tienen el miedo de que sea una hembra y entonces el mundo sea aplastado por la otra tortuga. Pero bueno, esto ya tendréis que leerlo, ¿no? Más diferencias. Pues vemos en Tolkien, personajes tiende a presentarlos serios y solemnes. Lo mismo, matizamos algunos personajes, pero normalmente cuando te los presenta es como, ¿vale? Como los padres del novio, un poco, con esa solemnidad. Complejidad social, pues explora temas sociales muy amplios, como el poder, la corrupción. Su estilo descriptivo tiende a centrarse en descripciones detalladas y evocadoras, lo hemos visto con el poema de Durin. Y la estructura de la trama normalmente sigue unos cánones tradicionales de la novela épica, de la literatura épica. Pratchett, sin embargo, siempre está metiendo toques humorísticos y satíricos, o sea, un aviso a navegantes, si leéis a Pratchett, por ejemplo, en el tren, probablemente seáis el loco del vagón, ¿vale? Porque os vais a reír sin querer, pero a carcajadas, ¿no? No, os vais a reír muchísimo. Entonces, pues bueno, que lo tengáis en cuenta. Complejidad social, pues sí, se centra en temas contemporáneos, más, digamos, más terrenales, como la burocracia, ¿vale? Su estilo descriptivo, pues la ironía y el humor, como hemos dicho, para crear imágenes muy vívidas, que lo hemos visto muy fácil aquí en la descripción de la ciudad. Y luego, pues, la estructura de la trama muchas veces te hace flashbacks, juega con la estructura a veces, y además es que escribe los libros y normalmente no hay capítulos, con lo cual el lector que está acostumbrado a esta noche me leo este capítulo y me voy a dormir, nos mata porque nos tenemos que seguir leyendo el libro, no sabe parar. Y también hace muchas descripciones muy cinematográficas. De hecho, hay veces que incluso dice, ahora la cámara se elevaría sobre la montaña y enfocaría no sé qué. O sea, es muy cinematográfico, muy de la cultura pop en la que se ha criado. Y luego similitudes. Pues ambos desarrollan mundos ficticios complejos y detallados. Que muchas veces al pobre Tolkien le cae el San Benito de que describía mucho, pero Pratchett cuando quiere hacerlo también lo hace. Llenos de criaturas, pueblos y culturas únicas. De formas diferentes, como hemos dicho, utilizan la crítica social, unos temas más universales, digamos, en Tolkien y más mundanos en Pratchett. Razas, no me gusta nada utilizar esta palabra, por eso la he puesto en cursiva, razas fantásticas. En ambos mundos hay diferentes pueblos, los elfos, los enanos, los trolls, los magos. Los personajes son muy complejos, no hay casi nada que sea blanco o negro.
Siempre hay matices en el comportamiento de los personajes y muchas veces hay oportunidades para llegar a la redención, cuando, por ejemplo, alguien es muy malo. Otra cosa es que la acepte o no. Por ejemplo, el ejemplo de Saruman. Arquetipos. Ambos autores utilizan arquetipos de la literatura precedente, pero los moldean a su antojo para que puedan encajar bien en su mundo. Y muchas veces los moldean tanto que los acaban transformando, como es el caso de los elfos que veremos más adelante en Tolkien, porque hasta ese momento los elfos eran pues los duendes, voy a entrecomillar elfos y duendes, de la literatura nórdica. Pero a partir de Tolkien tú piensas en un elfo, y a no ser que seas muy, muy fan de Harry Potter y te venga Dobby a la cabeza, los elfos en los que tú piensas son los de Tolkien y no hay más. Bueno, y en el elfo de Navidad, pero esto ya es otro tema. Y luego su influencia. Ambos han dejado un legado muy importante, una influencia muy, muy pesada, bien sea porque se imitan sus estilos sin querer o porque se intentan evitar tan profundamente que notas que faltan, ¿vale? Esto, si sois lectores habituales de la fantasía, lo veréis, que a veces se intentan alejar algunos escritores tanto de Tolkien que acabas diciendo, esto lo estás haciendo así para que no se parezca en nada a Tolkien, pero está oliendo desde, ¿vale? El mundo detallado, como decíamos, el uso del lenguaje, ambos son muy ágiles, tienen unos diálogos maravillosos. A Tolkien, pues evidentemente esto le venía desde que era muy chiquitito, aparte de porque era filólogo, era amante de los idiomas desde pequeñito, se lo inculcó su madre. Y Pratchett es que tiene una, siempre lo hablo en presente porque para mí, bueno, tenía una mente súper afilada y súper ágil. Entonces tú lees diálogos que dices, es que madre mía, es que son todo perlas. De hecho, es que es como para mí es una especie de filósofo, porque es que tiene auténticas enseñanzas en frases que tú dices, las lees así a primeras y te ríes, pero enseguida te hace pensar y mientras te estás riendo a carcajadas en el tren, estás diciendo, madre mía, me está haciendo pensar, ¿vale? O sea, literatura fantástica que te hace pensar, ¿qué es esto? Y luego, pues, la exploración de los temas profundos. Ahí veis algunos ejemplos, el bien, el mal, la amistad, el poder, la muerte. Y lo que os digo, te hace reflexionar muchísimo, ambos te hacen reflexionar muchísimo sobre estos temas. Decía Pratchett, Tolkien se ha convertido en una especie de montaña que aparece en toda la fantasía posterior, del mismo modo que el monte Fuji aparece tan a menudo en los grabados japoneses. A veces es grande y se acerca, a veces es una forma en el horizonte, a veces no está allí en absoluto, lo que significa que el artista ha tomado una decisión deliberada en contra de la montaña, que es interesante en sí misma, o en realidad se encuentra en el propio monte Fuji. Es lo que os decía, a veces por imitación o por precisamente todo lo contrario, sabes que hay ahí una influencia, ¿vale? Personajes, aquí ya vamos un poquito más a lo concreto. Magos en Tolkien, sabemos que hay 5, pero bueno, os he puesto a estos 3 porque pues, son los más desarrollados. Gandalf, Saruman y Radagast. Ambos, bueno, todos son de la Orden de los Istari, son mayas, espíritus mayas enviados a la Tierra Media para aconsejar. En este caso, la figura de los magos de Tolkien no son magos como podrían ser. Aquí voy a hacer para que me sepáis entender. No son magos de lucecitas, de efectos especiales, como veremos luego que son un poco los de Pratchett. O sea, Gandalf, por ejemplo, salvo en contadas ocasiones, no lanza un hechizo con fuegos artificiales. Lo que hacen son papeles de sabios consejeros. De hecho, cuando lees el Silmarillion, una de las cosas que te dice sobre los magos es que son emisarios que tenían prohibido mostrarse en su forma majestuosa o tratar de gobernar la voluntad de los hombres y los elfos por despliegues manifiestos de poder. Se les ordenó que, aunque asumiendo su forma débil y humilde, como los vemos pues ancianos, orientaran hacia el bien con consejo y persuasión. Esto es, o sea, los magos son enviados después de toda la movida que hubo con Melkor y Sauron y demás, para que no se vuelva a caer en esos errores, matanzas de hermanos Noldor y Teleri, en fin. Entonces, eso, no pueden mostrar todo el gran poder que llevan dentro, aunque en ocasiones dan pequeñas pinceladas de lo que pueden hacer. Simplemente, pues eso, son sabios que aconsejan
y aconsejan todo el rato hasta que consiguen que tú hagas lo que tienes que hacer bien, pero te lo van aconsejando, ¿vale? Los magos en Pratchett. Aquí sí que ya son magos de lucecitas. Con sus matices también. Hay un montón de magos, ¿vale? Pero he traído pues los ejemplos un poco más significativos. Tampoco voy a profundizar mucho en todos los personajes porque nos pegamos aquí toda la tarde, pero bueno. Los magos de Pratchett son muy importantes como personajes transversales en muchas novelas, ¿vale? Tienen muchos arcos argumentales en varios libros. Protagonizar solamente, si no me falla la memoria, uno, pero luego aparecen con mucha importancia en varios libros. Utilizan la magia al estilo, pues eso, lucecitas, abracadabra, lanzo hechizo y lanzo rayos con mi báculo. Tienen grimorios, cosa que los de Tolkien no tienen. Sí que comparten el báculo, ambos dos símbolos de poder, de consejo y de guía. Y luego pues tienen características físicas similares, las barbas grandes, los sombreros, las túnicas, un poco pues ese aspecto un poco medieval. Ejemplos que veis aquí, pues Rincewind, que es un mago pobrecito inútil, porque una vez se aprendió un hechizo que tenía muchos terabytes y le ocupó toda la memoria. Entonces no puede aprenderse nada más. Pero sí que es verdad que tiene un talento especial para los idiomas. Es capaz de hablar en muchísimos idiomas. De hecho, hay una frase muy graciosa que dice: Rincewind podía pedir piedad a gritos en 19 idiomas y simplemente gritar en otros 44. Vale. Es un personaje muy cobarde, muy miedoso. Él lo único que quiere es pasar desapercibido y no meterse en líos, pero pues no sale bien nunca y acaba salvando el mundo en un montón de ocasiones, pues porque, bueno, con su torpeza y su bondad consigue pues eso, ayudar a los demás. Luego está Mustrum Rizkuli, el archicanciller de la Universidad Invisible. Mustrum Rizkuli, el marrón, Rádagas del Pardo, ¿vale? Pero es como el alter ego maligno, un poco, entre comillas, maligno, porque Radagast ya hemos visto que está al servicio de Yavanna, que es la bala de los animales, y de hecho pues él se entrega por completo en la Tierra Media a proteger a los animales, pasa un poco de los elfos, los humanos y tal, y se centra en lo que es la naturaleza. Rizkuli le encanta cazar, le encanta pescar, o sea, es como todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, tienen ahí ese guiño. Y luego, aparte, es un personaje que es entrañable, es que es maravilloso. Tiene es que es el típico ancianito que querrías abrazar y decirle, venga, que sí, pero es maravilloso. Y una de las cosas que cambian mucho en la Universidad Invisible gracias a Rizkuli es que hasta ese momento tú ascendías en la Universidad Invisible si matabas a tu superior. Esto es una fantasía que todos hemos tenido en algún momento de la vida, pero no lo hagáis en casa, ¿vale? Bueno, ni en ningún sitio. Pero llega Rizkuli y como es un tío tan sanote y tan, pues eso, le encanta el campo, se mueve, porque la mayoría de los magos lo único que hacen es fumar como carreteros, comer como si no hubiera un mañana y estar estancadísimos en sus butacas. Entonces, este hombre que es como más ágil, más tal, es imposible envenenarlo, por ejemplo. O lo intentan asesinar varias veces con ballestas y, uy, me agacho a coger no sé qué y se salva, ¿vale? En este tipo de situaciones muy absurdas. Al final se rinden y esto de ascender por asesinato, que al final ya era considerado muerte natural, pues ya se deja de hacer. Tiene situaciones súper divertidas con diferentes magos. Hay algunos como Ponder Stevens, que hace experimentos como si fueran con física de partículas. Es súper divertido también. El bibliotecario, que le tenemos mucho cariño, Berucil y yo, es un mago que le falló un hechizo y lo convirtió en orangután, pero está tan a gusto de orangután que se queda así. O sea, podría volver a transformarse en humano, pero no le da la gana. Él vive muy feliz en su biblioteca comiendo plátanos y agrediendo a las personas que le llaman simio o mono, porque él es un orangután. Y luego, pues, por ejemplo, X, que es el ordenador orgánico que usan los magos muchas veces para sus experimentos taumatúrgicos, es un poco un guiño a Hal de Kubrick, y también es súper gracioso las cosas que les pasan con él. Hay varios libros en los que los magos son protagonistas. Luego, si queréis, os puedo pasar una lista a los que tengáis curiosidad. Y veréis que ahí os he hablado de los magos de Pratchett, siempre son hombres, pero hay una chica, ¿verdad? Es Carina Herrero, es la única mujer en la historia de Mundo Disco que logró ser admitida para estudiar
como mago, pero además también fue instruida como bruja por Yaya Ceravieja. Esto es la única excepción en todo el mundo disco. Esto os lo tenía que contar, porque es que si no, no os puedo explicar nada. Pero aparece por primera vez en Ritos Iguales, que si os acordáis de la charla que dio Terry Pratchett en el 85, luego nace en el 87 esta novela, un poco retomando esa defensa de la igualdad de sexos que daba en la charla. El título de Ritos Iguales en inglés es un juego de palabras entre Equal Rights, que es como se titula la novela, y Equal Rights, que es igualdad de derechos, ¿vale? Igualdad de ritos e igualdad de derechos, ese juego de palabras. Y es un libro muy bonito porque pues nos habla eso de la lucha por, o el derecho a luchar por hacerse un hueco en un mundo que a priori te está prohibido. La representación es muy importante a la hora de cómo llegan los libros a las personas, ¿no? Entonces, siempre hemos leído que los magos solo pueden ser hombres, entonces que una mujer sea mago, pues es bastante chocante al principio, pero esperanzador para todas las mujeres que siempre hemos querido llevar nuestro sombrero de mago y nuestro báculo, ¿no? Porque nosotras también podemos salvar el mundo como lo salvan los hombres y de hecho también lo hacemos cada día, ¿no? Entonces, pues Escarina va por aquí. De hecho, aparece en esta novela y aparece en la serie de Tiffany Dolorido, que si no la habéis leído, es que os va a encantar. Y tiene un personajazo ahí que no os digo nada, pero es maravilla. O sea, es que es canelita en rama, como se suele decir. Brujas de Pratchett. Aquí sí que me podría pegar 7 horas, pero no lo voy a hacer. Porque las amo profundamente. Es mi saga favorita dentro del mundo disco. Lo que tenemos que tener claro de las brujas, igual que los magos solo pueden ser hombres, las brujas normalmente siempre son mujeres. Las 3 protagonistas por excelencia las vemos aquí, son Yaya, Tata y Magrat. Son la representación de la tríada de la anciana, la madre y la doncella. Si Yaya Ceravieja me oye llamarle anciana, a lo mejor acto seguido soy una rana, ¿vale? Pero bueno, es un poco las 3 caras de Hécate, de la diosa Hécate, que es la diosa de las brujas en la cultura wicana, ¿no? Esmeralda Ceravieja, como se llama Yaya, es la bruja más poderosa que existe y quien lo dude lo lamentará. Es muy arisca, parece que todo el rato está enfadada, pero en realidad, y pese a lo que a ella le gustaría, es una bruja buena, porque a ella le hubiera encantado ser la bruja mala de la familia, pero ya sabemos que hay en su familia otra bruja que no es tan buena. Es especialista en préstamo y en cabezología. ¿Qué es el préstamo y qué es la cabezología? El préstamo es la capacidad de las brujas de meterse dentro de las mentes de algún ser sintiente, pueden ser humanos o pueden ser animales, sin avasallar esas mentes, digamos, solamente tomar prestados, por ejemplo, sus ojos y sus oídos. Y llega a hacerse tan experta en esto que es capaz de meterse dentro de las mentes de una colmena. Porque meterse dentro de una solamente, dice Yaya, es fácil, pero claro, meterse dentro de cientos de mentes es muy complicado. Pero veremos que esto en algunos libros le sirve muchísimo. Y la cabezología, pues no es otra cosa que la psicología de la cultura popular, o sea, la psicología unida a la sabiduría de la cultura popular, porque lo que representan las brujas en Pratchett es eso, es la sabiduría de las parteras, de las mujeres que hacían ungüentos con hierbas, que cuidaban del pueblo, que es a lo que también se dedican las brujas en Lancre, que es donde residen las protagonistas. Tenemos a Tata Og, que es maravillosa. Bueno, es que las 3 son maravillosas, pero es que Tata Og es muy graciosa. Es la matriarca de un clan enorme que ama con locura, excepto a sus nueras. A sus nueras las tratan como, vamos. Siempre está alegre, le pase lo que le pase, es que le puede caer literalmente una granja en la cabeza y sigue estando feliz. Y siempre es muy amable con todo el mundo, así como, por ejemplo, Yaya infunde mucho, sí es miedo. Iba a decir que no, pero sí, miedo y respeto. Tata es todo lo contrario, Tata es como más abierta, más a la que acudirías si tienes problemas y no te va a dar miedo decirle el problema que tienes. Le encanta cantar, aunque no lo hace nada bien. Y también sabe utilizar la cabezología. Préstamo, si no recuerdo mal, en ningún momento dice que lo haya practicado, aunque lo conoce.
Y luego está Magratajos Tiernos, que es el tercer pie del aquelarre, que después de Lores y Damas es sustituida por Agnes Nid, que también es una bruja maravillosa, Agnes y Perdita. Magratajos Tiernos representaría a la doncella, es un poco la parodia de las brujas wiccanas con sus simbologías, sus cruces, sus estrellas, sus hierbas y tal, cosa que siempre le enfrenta mucho a las creencias de Yaya porque dice que todo eso son paparruchas, que no funcionan, o sea, que no sirven para nada. Es muy afable, muy práctica y llega un momento en el que vemos que también es muy valiente, sobre todo en Lores y Damas, pues ahí vemos su transformación cuando se une al rey Berens y todo lo que pasa después, ¿vale? Sacrilegio, las brujas de Tolkien, pero es que son elfas, pero también son brujas. Son brujas no arquetípicas, pero también tienen poderes. Vemos aquí 3 ejemplos, que son además de las elfas más poderosas dentro de todas las historias de Tolkien. Tenemos a Melian, que es una de los Ainur, que es la madre de Lúthien. Melian tiene... Claro, es que es una de los Ainur, entonces ya de por sí tiene una especie de aura mágica a su alrededor. Pero es que además utiliza encantamientos cuando llega a la Tierra Media. El famoso o conocido cinturón o cintura de Melian lo que hace es lanzar una especie de hechizo para proteger todo el territorio de Doriath y los bosques colindantes, y si tú no tienes permiso para entrar en esos territorios, entras al bosque, sí, pero nunca podrás salir. Es como una especie de laberinto, es como una especie de, digamos, dominio mental en el que tú estás siempre desorientado y te pierdes. No te llega a asesinar, no te transforma en rana ni nada de esto, pero está esa especie de control mental que ejerce sobre los enemigos. Luego tenemos a Lúthien, hija de Melian, por lo tanto, algo de esos poderes ha heredado. Lúthien es capaz de también un poco entrar en tu mente, haciéndote creer, por ejemplo, que una capa de protección que ella lleva, vale, gracias, me están indicando la hora. Ella, hay un momento dado en el que se va a enfrentar a Sauron, acompañada del perro Juan, y lo que hace es cubrirse a Sauron. Sí. Lo que hace es cubrirse con una capa de oscuridad, es como nos lo describe Tolkien. En realidad lo que hace es lanzar una especie de hechizo sobre esa capa para hacer una capa invisible, ¿vale? Pero también es capaz de conmover corazones con su canto, que es así como enamora a Beren. No quiero decir que Beren estuviera hechizado, pero un poco sí. Y cuando van a robarle luego los Silmarils a Melkor, ahí sí que consigue dormir a todos los guardianes del recinto, excepto a él, pero sí que lo adormece un poco. Y aparte de eso, también era la elfa más bella de la Tierra Media, que ya sabemos que Tolkien utiliza la palabra bella no solo como aspecto físico, sino como, digamos, belleza de espíritu, ¿vale? Entonces, pues Melkor se queda muy impresionado por la belleza de Lúthien y entonces se deja adormecer por su canto, aunque sigue estando despierto, pero bueno, así logran el Silmaril, bla, 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 toda esta historia. Silmarillion, lo tenéis que leer. Y luego está Galadriel, descendiente de ambas, de padre Noldo, madre Teleri. Ya desde temprana edad destaca entre sus semejantes y tiene esa habilidad, como vemos ahí, de penetrar en la mente de otros, pero no de manera invasiva. Lo mismo, también un poco como vidente, ¿no? Luego también Tolkien nos dice en varias ocasiones que es un personaje muy, muy sabio. Hay una rivalidad bastante obvia con Fëanor. Y luego, bueno, Galadriel ha sido objeto de miles y miles de comparaciones, unas más locas que otras. Algunas comparadas con la Virgen María. El propio Tolkien ya nos dice que es verdad que ese personaje bebe mucho de la enseñanza cristiana, pero que si algo es Galadriel es una penitente, ¿vale? Pero sí que es verdad que se le ha comparado porque es como un ente luminoso, tú lo ves aparecer y te deja fascinado, ya no solo por su belleza, como digo, sino por el poder de su espíritu. Es muy, muy sabia, es la elfa más sabia de la tercera edad, seguro. Es un personaje
aconseja, que guía, ¿vale? Y luego tiene también cierto paralelismo con Melian, porque además de que Melian protegía a Doriath, Galadriel protege el bosque de Lothlórien, ayudada por el anillo Nenya, pero pues con ese aura de protección que emana. Y bueno, también se le llama dadora de luz y demás. Tiene también similitudes como ser semidivino que contiene esa luz de la creación. Al fin y al cabo, su pelo inspiró que Fëanor recogiese la luz de los árboles dentro de los Silmarils. Tiene muchas similitudes con deidades de la mitología finesa. Pero ya os digo que esto nos da para muchas charlas. De hecho, hay muchas, bueno, hay un par de compañeras de la Sociedad Tolkien Española que tienen estos temas mucho mejor estudiados que yo y os podrían ilustrar mucho más. Los elfos en Tolkien, como ya hemos visto elfas, aquí solo os pongo elfos. Pero os he puesto estos tres premeditadamente para que veáis los estilos elfos que tenemos. Tenemos a Fëanor en el Silmarillion, que podríamos decir que es el elfo que siempre está enfadado. Es como si tú piensas cuando te dicen, es que los elfos de Tolkien siempre son buenos. Todo el mundo pensamos siempre en Fëanor y decimos, no, tenemos a Fëanor. Que Fëanor tenía buenas intenciones, pero pues era muy dado a la ira, ¿no? Sus excepcionales habilidades como orfebre le llevan a construir los Silmarils, como digo, recogiendo la luz de los árboles que había previamente envenenado Ungoliant junto con Melkor. También se cree que construyó las Palantiri y, bueno, provoca la matanza de Alqualondë, Noldor contra Teleri, una masacre horrible, y la maldición de los Noldor, que por su culpa pues vienen arrastrando durante generaciones. Pero bueno, él era, pues eso, tenía mucho talento, pero mucha ira. Luego está Elrond, que es el más sabio de los Eldar después de Galadriel, maestro en ciencia, poderoso guerrero, padre de Arwen y señor de Rivendell. Pues es como un poco el elfo señorial, ¿no? Una vez dejadas las armas, porque también calentaba. Y luego está Legolas, que sería como el espíritu más campestre. Olvidaos del Legolas de las películas de Peter Jackson. Nuestro Legolas de los libros no es un ente circense. Este señor es mucho más profundo, más, pues eso, dotes diplomáticas, honesto, leal, valiente, ¿vale? Le dan mucho miedo los Balrogs, como a todo el mundo. Y luego están los elfos de Pratchett, que sí, que también hay elfos. Os recomiendo encarecidamente Lores y Damas. Es, bueno, mi libro favoritísimo de Pratchett es Brujas de viaje, pero el segundo es Lores y Damas, porque además es que ahí tienes elfos, magos, brujas, tienes de todo. Ahí veis en la imagen a la reina de los elfos, que según Pratchett pues son criaturas caprichosas y sin moralidad. Y lo más destacado que tienen es el glamour. Ellos son capaces de meterse en tu cabeza, pero aquí ya sí de forma invasiva, y manipular tus percepciones y tus pensamientos para que te acaben gustando y te parezcan maravillosos y estupendos. Una de las frases que dice Tata en Lores y Damas, cuando los elfos consiguen salir de ese mundo paralelo en el que viven a través de las piedras, unas piedras que hay tipo Stonehenge, y consiguen llegar al mundo terrenal, dice Tata, dice, eso es un elfo, pero si solo es un humano alto y delgado con cara zorruna más o menos. Creía que eran hermosos. Porque tú piensas lo que hemos dicho en los elfos de Tolkien y dices, oh, ¿vale? Pero Pratchett nos dice, y esto es lo que más los describe, por eso no he querido entrar yo en otra cosa que no sea leer a Pratchett. Dice, los elfos son prodigiosos, provocan prodigios. Los elfos son maravillosos, causan maravillas. Los elfos son fantásticos, crean fantasías. Los elfos son fascinantes, proyectan fascinación. Los elfos son encantadores, urden encantamientos. Los elfos son terroríficos, engendran terror. Lo que tienen las palabras es que los significados pueden retorcerse como una serpiente, y si quieres encontrar serpientes, entonces búscalas detrás de las palabras que han cambiado de significado. Nadie ha dicho nunca que los elfos sean buenos. Los elfos son malos. O sea, si no os queda claro cómo son los elfos con esto, y la verdad es que la historia de Lores y Damas es que es deliciosa, porque es que es deliciosa. Otros personajes de Tolkien, pinceladas. Recordemos, no me digáis, es que no has hablado de los Eorlingas. Ojalá tuviera tiempo, pero no tengo. Los hobbits, evidentemente, una creación pura y dura de Tolkien. Sí que es verdad que
está basado en algunas figuras de mitologías anteriores, pero lo que hemos dicho, coge esos arquetipos y los moldea de tal manera que encajen en su mundo y acaban siendo cosas completamente diferentes. Hay muchos tipos de hobbits, pero sobre todo lo que pensar en un hobbit nos transmite es esa vida tranquila, ese placer en las pequeñas cosas, ese estar en la puerta de tu casa fumando en pipa, tomando un té, estar en paz. La paz y pues eso, la vida idílica, vamos a decirlo, de la comarca, ¿no? Los enanos, cabezotas, trabajadores, leales, concienzudos y fuertes, sería un poco cómo los definiríamos y cómo los notaríamos o los veríamos en los escritos de Tolkien. Tienen muchísima historia detrás y fascinante. Lo que pasa es que también mucha de la historia de los enanos es secreta, entonces no nos ha llegado, o eso era lo que nos decía Tolkien. Pero bueno, son un pueblo muy, muy fácil de identificar, ¿no? Y luego los orcos, que son esas corrupciones que hace Melkor, que ya sabemos que el mal en Tolkien no puede crear, pero sí puede corromper. Odian todo lo existente, no es que sean muy listos, pero sí que son muy astutos. Y sobre todo lo que sienten es muchísimo, o sea, ellos obedecen al mal no porque sean malos en sí. Esto es que este tema es muy filosófico y podríamos estar horas. No es que sean malos en sí, pero sí que sirven por temor, ¿vale? Muchas veces el temor les ciega según qué personajes y obedeces porque le tienes miedo, no porque tú realmente seas malo. En el caso de los orcos habría que estudiar esto más, pero básicamente es eso. Y otros personajes de Pratchett también lo mismo, es que aquí tendríamos muchísima tela que cortar, pero bueno, os he puesto ahí enanos, pero en realidad lo que estáis viendo en esa imagen de Marc Simonetti, que es el ilustrador de los libros de las ediciones francesas, es maravilloso ese ilustrador, es una enana de la guardia, pero igual que en Tolkien, los enanos y las enanas no se distinguen, tienen su barba igual y sus atributos, pues bueno, hay que palparlos para averiguarlos. Y luego también veis ahí una mujer lobo, o mujer loba, mejor dicho, Angua. Son dos personajes de la guardia que también son muy divertidos y se diferencian los enanos, por ejemplo, muy poco de los de la Tierra Media porque pues tienen las mismas inquietudes. Recordemos, por ejemplo, a los enanos mineros de Lancre, a los que acuden las brujas para que le arreglen la escoba voladora de Yaya que se les ha estropeado, todo lo que pasa ahí, que no sé si habéis leído Brujas de Viaje, hay un momento en el que aparece nuestro querido Gollum. ¿No habéis leído Brujas de Viaje? ¿Alguien lo ha leído por aquí? ¿Os acordáis de ese momento en el que hace Pratchett una parodia de Gollum que va flotando por el río? ¡Mi tesoro! Y dice, ¿pero esto qué es? Y le da así y lo tira al agua, ¿no? Pues es maravilloso, o sea, más guiño a Tolkien no puede haber, ¿no? Bueno, pues ahí también hay enanos, que es cuando llegan nuestras queridas brujas con esa varita mágica que solamente es capaz de producir calabazas y la lían. Luego hay otros personajes que son sátiras puras y duras, como por ejemplo son los vampiros, que aquí lo que hace es jugar con el arquetipo de vampiro clásico y los moderniza un poco salvando las distancias brillantes con los vampiros, por ejemplo, de Crepúsculo, ¿no? Porque estos ya son vampiros modernos que beben vino, que pueden salir a la luz del sol, tal, y son muy graciosos. Carpe Jugulum también es un libro en el que ellos protagonizan, que son muy divertidos, como nuestras brujas se enfrentan a ellos, es que es maravilloso. Y luego la muerte. La muerte es, junto con los magos, otro de esos personajes transversales que aparecen en prácticamente todas las novelas. Los que habéis leído a Terry Pratchett sabréis por qué está escrito muerte en mayúsculas. Y es que la muerte, cada vez que habla en los libros de Pratchett, habla en mayúsculas, porque la voz que tiene pues es de ultratumba, ¿no? Es un personaje divertidísimo. Divertidísimo dentro de que es muy sabio, pero en algunos casos es tan inocente que parece un niño pequeño. Lo que hace la muerte en el mundo disco es simplemente acompañar a los fallecidos. Él tiene en su mundo unos relojes de arena. Cuando se acaba ese reloj de arena, va a esa persona y la acompaña al más allá. En realidad, la muerte no mata, solamente acompaña. Hasta que pues, decide tomarse vacaciones. Pero no voy a desvelar mucho más. Podríamos hablar mucho más rato de muchos más personajes, pero bueno, estos serían los más representativos. Sí que me gustaría
leeros algunas opiniones, bueno, un par de opiniones de colegas míos que son muy fans de Pratchett y de Tolkien, como por ejemplo Jesús Fernández Lozano, escritor y poeta, uno de sus libros maravillosísimos, Reyes de Aire y Agua. Creo que todavía que está agotado, pero creo que lo podéis encontrar en ebook. Es compañero nuestro de la Sociedad Tolkien Española y también le gusta muchísimo Pratchett. Y comentábamos un día, él me contaba, os leo más o menos palabras textuales, que tanto en Pratchett como en Tolkien se nota el profundo amor que profesan por sus personajes. Los miman, aunque pasen mil penurias, pero la forma en la que tienen de describirlos y de dedicarles el tiempo necesario para que tengan un trasfondo y una evolución deja ver su amor también por los cuentos, por lo tradicional, por las fuentes que los predecedieron. Uy. Que se ha conectado algo. Perdón. Vale, ya está, ya lo he encontrado, ya está. Bueno, el amor por la tecnología en esta casa no está pasando, pero todo bien. Sigo. Muchas veces, tanto Tolkien como Pratchett se centran en la importancia y el protagonismo de los más humildes. Por ejemplo, pensad en Rincewind y en Frodo, ¿vale? Y con esos personajes humildes los desarrollan para llevar a buen puerto una aventura. Y luego también utilizan muchos clichés y lo que comentábamos, les da la vuelta a esos clichés para poder adaptarlos a su estilo. Por ejemplo, los elfos duendes de Tolkien o Coen el Bárbaro con sus achaques de la edad, siendo un superhéroe súper fuerte, ¿no? Y luego otra de mis, una amiga que se llama Patri Losa, que es traductora, también, que de hecho tenemos pendiente una charla sobre las brujas, ella y yo, me contaba, decía, ambos son terriblemente británicos, que me encanta esta expresión, terriblemente británicos, y es que es verdad, tanto Pratchett como Tolkien lo eran. Ambos beben de la cultura inglesa y tienen una forma especial de reflejar esa campiña inglesa en la comarca, Tolkien, y en Lancre y la Caliza, Pratchett. Ambos se basan en escritores previos y en leyendas y en cuentos de hadas, que son referencias que, por ejemplo, también usan Neil Gaiman, con el que Pratchett describe Buenos Presagios, es delicioso también, y Alan Moore. Y Pratchett también bebe muchísimo de la cultura pop, que también lo hemos hablado. Y los dos, según Patricia Losa, los dos escribían hop punk, de Esperanza Punk, ¿vale? Que ahora os contaré lo que es. Antes de que existiese, me contaba Patricia, vivimos en un mundo en el que hay una lucha constante contra el mal y aunque esto nos decepcione, no es excusa para dejar que el mal venza. Una persona común y corriente que se deja la piel por salvar el mundo cuando toda esperanza está perdida. Ese mago torpe, esa bruja resabiada, lo tienen crudo pero no se rinden y se esfuerzan en salvar la situación. Ambos tienen la capacidad de hacerte volver a creer en la humanidad y ambos, me decía Patri, son mi refugio personal porque termina sus libros diciendo, venga, que todavía hay un rayito de luz, ¿vale? Y luego, bueno, coincide con Pratchett en su punto de vista divergente sobre los elfos, porque les tiene mucha manía. Pero bueno. ¿Qué es el hop punk? Y con esto ya terminaremos. Es un subgénero de la ficción especulativa. Es un concepto que está acuñado por Alexandra Rowland en 2017, antes de ayer, que se refiere a una nueva tendencia narrativa que se desarrolla en los escenarios distópicos y hostiles, pero en el que los personajes, en lugar de dejarse arrastrar por ese escenario antiutópico, eligen hacer lo correcto. El hop punk propone la esperanza como motor narrativo, ¿vale? Defiende que la bondad no es un acto de debilidad, sino un acto político y de rebelión. No se refiere a que sea un contexto de ambientación o de tiempo como es el steampunk, ¿vale? El hop punk sobre todo se refiere a la motivación de los personajes y al tono de la historia, ¿vale? Entonces, pues son, digamos que para Patri Losa son pioneros ambos autores en este subgénero. ¿Por dónde empezar a leer Tolkien y Pratchett? Esta es mi recomendación personal, personalísima. Otras personas os podrán recomendar otros libros para comenzar. Pero yo creo que con Tolkien, si eres un adulto o un adolescente, es mejor empezar por El Señor de los Anillos porque es la obra más completa, la más revisada y la mejor acabada, porque estuvo 10 años escribiendo El Señor de los Anillos. Entonces, en fin. Para niños, por ejemplo, siempre suelo recomendar El Hobbit, porque al principio El Hobbit tiene un tono pues como más distendido. De hecho, esto lo escribió para sus hijos, con lo cual, por lo menos al principio, tiene un tono pues eso, más amable.
se va oscureciendo conforme avanza la trama, pero bueno. O si quieres leerle algo a tus hijos o recomendarle algo que no sea de la Tierra Media, pues tienes Egidio el Granjero de Ham, que es divertidísimo y podría gustarles muchísimo. De Pratchett, yo es que siempre recomiendo Brujas de Viaje. Te guste lo que te guste, Brujas de Viaje, porque es como, aunque sea el tercero de la saga de las brujas, todos los libros de Pratchett tienen al principio una pequeña presentación que te dice el mundo en el que se sitúa la acción y más o menos los personajes que vas a ver. Pero es ideal porque ya el estilo de Pratchett está muy asentado y además es un ambiente muy familiar porque parodia los cuentos de hadas. Caperucita, La Bella Durmiente, todos estos. Entonces no vas a encontrar nada que te sea excesivamente ajeno, pero sin embargo te vas a reír muchísimo. Es que no quiero hacer spoilers, pero por ejemplo aparece un fragmento de las aventuras de las tres brujas que van a los Sanfermines y es maravillosa esa parte, o sea. Entonces, Brujas de Viaje es algo que siempre suelo recomendar. Después de Brujas de Viaje, en la saga de las brujas, Lores y Damas, como os he dicho. En la saga de los magos, que ya hemos visto que son transversales, pero bueno, empezar por Rechicero no está mal, aunque yo recuerdo que lo primero que me leí fue Eric, que es una parodia de Fausto. Pero bueno, podéis empezar más o menos por Rechicero, estaría bien. En la saga de la muerte, aunque me encanta El Segador, suelo recomendar Mort porque más que nada te presenta a todos los personajes, te presenta el mundo de la muerte, entonces es más asequible. Y de la saga de la Guardia, yo empecé por Pies de Barro, pero Guardias para comenzar está bastante bien también. Y luego pues hay varias obras independientes, como por ejemplo Pirómedes, que se ambienta en el Antiguo Egipto y es genial, o Dioses Menores también es súper divertido. En fin, es que todos son piropos, porque es que no hay libro malo. Hay varias sagas un poco más o menos independientes, más cortas, pero bueno. Y la de Tiffany Dolorido, por favor, si no la habéis leído, está clasificada como para jóvenes, lo que hablábamos antes de desdeñar un poco la fantasía. Pero en realidad simplemente es por su extensión, porque son un poco más cortitos los libros, pero es que toda la saga de Tiffany Dolorido es La bruja de la caliza, es maravillosa. Y además Tata y Yaya aparecen en esos libros. Y además Un sombrero de cielo es el último libro que escribió Terry Pratchett y es donde Terry se despide. Se despide a través de un personaje, que aquí sí que me voy a ahorrar este spoiler porque es que me matáis, pero es que lo tenéis que leer. Creo que de recomendaciones lectoras ya estaríamos. Bibliografía. Lo que os he dicho, visitad el blog de nuestra compañera Mónica Finduriel, porque además de esa conferencia de Terry Pratchett encontraréis muchísima información sobre Tolkien, que es a lo que ella se dedica, a investigar y difundir a Tolkien. También últimamente está trabajando para Minotauro, traduciendo o revisando las traducciones de los libros que está reeditando Minotauro, y no reeditando de cualquier manera, sino haciendo una investigación por parte de Mónica Finduriel intensísima, que de hecho tiene una charla maravillosa donde explica cómo ha llegado a esas traducciones. Ella es filóloga inglesa, entonces, pues bueno, es maravilla. Todas esas webs que veis ahí, pues en algún momento las he consultado por si las queréis buscar. En Origen Cuántico especialmente tenéis una guía de lectura para leer el mundo disco según tus gustos. Que ya digo, cada uno os puede recomendar empezar por un sitio u otro, luego es cuestión de que vosotros encontréis, pues eso, lo que más os llama para empezar. Las biografías que os he comentado y os he puesto ahí un poco, pues, los colegas que me han dado sus opiniones sobre Pratchett, ¿vale? Y hasta aquí, pues, en nuestro viaje por la Tierra Media y el mundo disco, recordad que el callado de un mago siempre tiene un nudo en la punta. Muchas gracias. Tenemos ¿Hay preguntas? 5 minutos para preguntas. No, sé si no, tenemos 15. No me quites tiempo. Hasta y media. ¿Hasta y media? Sí. O 10, venga, ni para ti ni para ti. Lo digo porque luego hay que recoger, pero bueno, pues 10 minutos para preguntas. Pregúntale a Belén a ver si hay alguna por Twitch también. Estoy mirando a ver si hay alguna pregunta en el chat. De momento en sala, ¿alguien tiene alguna pregunta? Para que se vea a través de la... Ahí tenemos un orco. Bueno, sabes. Nada, comentar también como similitudes de Tolkien con Pratchett. O sea, Tolkien creó, digamos, las bases, o las bases de los géneros de fantasía, pero
Yo creo que Pratchett ironiza mucho y también yo creo que entendía mucho los juegos de rol. Sí. Y se mete en los arquetipos Sí. de la gente y todo eso. Sí, de hecho era jugador. Y luego, aparte, es que muchas veces estás viendo a los protagonistas que empiezan a conformar una de sus historias y es el party de cualquier partida rolera por excelencia. Sí, sí. El mundo del D&D está visible todo el rato. Sí, sí, es muy entretenido. Quiero matizar, es verdad, he dicho Un sombrero de cielo, pero es erróneo, es La corona del pastor. Ese es el último libro de Pratchett. Gracias, Estafa, por el apunte. ¿Más cosillas? ¿Alguien se ha quedado con ganas de leer a Pratchett? Decidme que sí, por favor. Gracias. Tenemos una pregunta de Finduriel. Dime. Si no me equivoco. Sí, ¿La a ver. lees tú directamente? Sí. Pregunta Finduriel. ¿Crees que la forma de narrar de Pratchett también ejercita la aplicabilidad? Hace que la realidad se filtre en su mundo de fantasía, pero ¿crees que escribe más alegorías al ser correspondencias o se trata más de... ¡Jo! Finduriel, me caes fatal ahora mismo. A ver, creo que hay un poco de todo. Hay aplicabilidad y realidad, sí. Es que, jolín, qué preguntita, ¿eh? También ejercita la aplicabilidad. Sí, ¿verdad? Explícanoslo tú, hazte una charla. No, a ver, cuando tú lees a Pratchett, sí que es verdad, es lo que hemos hablado al principio. Es un mundo absurdo, es un mundo con sus propias leyes, pero también lo notas cercano, igual que la sensación que tienes cuando lees a Pratchett, que realmente te sientes en la comarca y te sientes que eso podría haber pasado en un mundo hipotético mitológico, ¿no? Alegorías, si Pratchett escribe alegorías, muchas veces sí, pero también es que son parodias. Es que, claro, las alegorías, las parodias van siempre un poco de la mano, entonces es una pregunta que nos da para otra charla. Es que tampoco me quiero explayar mucho, pero gracias, Finduriel, te la guardo. ¿Más cosillas? A ver, por allá. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la charla y desde que has dicho una cosa me he quedado pensando en ella. Cuando te referías a que Sí, es que creo que se va a acoplar. Espera. Vale, sí, es que está apagado. Vale, dime. Cuando te referías a este símbolo del Montefuji, ¿no? Y de que está siempre presente, tanto presente y cuando no está, es que notamos que no está. Con Tolkien, ¿qué autores estarías pensando en los que se nota esa distancia, en los que se nota la ausencia? Mira, a Tolkien, por ejemplo, le gustaba mucho todo el trabajo de William Morris, tanto literario como artístico. De hecho, Tolkien también tiene una faceta como ilustrador y bebe muchísimo del modo de diseñar de William Morris. No sé si en Tolkien podríamos ver ese personaje concreto, ese escritor al que trata de imitar o de esquivar, tanto como persona como por tipo de escrito. Me explico. O sea, no hay un autor antes de Tolkien que digas, ostras, está evitando ser como Homero, pongamos. Pero sí que bebe mucho de géneros como, por ejemplo, la mitología nórdica, las mitologías griegas. Entonces, eso sí que lo notamos en Tolkien. De hecho, pues sus enanos beben directamente de las mitologías nórdicas. Entonces, no creo que haya una figura que sea el Montefuji de Tolkien, pero sí una serie de tipos de relatos, los cuentos de hadas, las mitologías. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Ah, posteriores. Había entendido anteriores, perdón. Ostras. Claro, entre los que yo me haya movido, es que la verdad es que poco salgo de Pratchett y Tolkien últimamente. Entonces, ostras, pues no sé decirte un ejemplo, fíjate. ¿Quién? Martin. Ostras, pero George Martin... Vale, es que no he leído nada suyo, pero te creo, me lo voy a apuntar. George Martin no estoy de acuerdo que no tenga a Tolkien en referencia, ¿eh? Sí, claro, a ver, los estilos, obviamente, lo que hemos hablado, dentro de las ramas de la fantasía hay millones de estilos, pero George Martin, de hecho, George Martin ha declarado en varias ocasiones que es fan de Tolkien, con lo cual,
pues bueno. ¿Más cosillas? ¿No? ¿Por aquí? A ver, nos comentan por aquí, solo por desconocimiento, ¿se sabe si Tolkien alguna vez comentó algo de Pratchett? No recuerdo si coincidieron sus publicaciones con la vida. A ver, no. Cuando Pratchett le escribe esa carta a Tolkien, Pratchett tenía 19 añitos. Todavía no era el escritor que luego se formó. Primero estuvo trabajando muchos años como periodista y luego ya fue escritor tal cual, ¿no? Lo único que sabemos que Tolkien tuviera hacia Pratchett fue esa respuesta en la correspondencia que Pratchett le escribió. Hola, buenas. Hola. Lo mismo que todos, muchísimas gracias por la charla, me ha gustado mucho. Culinarios, o sea, el David Pratchett culinario y el... Sí, ostras, sí, porque sí, a los dos les gustaba mucho comer, claramente, porque, bueno, tenemos el ejemplo de los hobbits, que si por algo se les recuerda es por su pasión por la comida, pero es que Pratchett también tiene el libro de recetas de Tata Og, que, bueno, son recetas picantonas y no solo porque tengan pimienta, ¿vale? Entonces sí, en el aspecto culinario también se les podría comparar muchas cosas, así es. Para otra charla, sí. ¿Más cosillas? Vale, sí, aquí no tenéis más preguntas, creo que por aquí, bueno, aquí están debatiendo, que los voy a dejar tranquilamente. Recordad que esta charla se queda en Twitch durante unos días, gracias al equipo técnico de Twitch. Estará próximamente disponible en el YouTube de la Sociedad Tolkien Española. Si no nos conocéis, nos podéis seguir por redes sociales, lo tenéis todo en el cartel. Recordaros que mañana a las 7 de la tarde en la planta baja de Dídola Café, en la calle Don Jaime, vamos a tener una mesa redonda sobre asedios en la Tierra Media que va a ser súper interesante y que también la vamos a retransmitir por Twitch. Ya la actividad final del sábado no la vamos a retransmitir porque vamos a estar en momento lúdico festivo. Os vamos a contar qué hacemos en la Sociedad Tolkien y lo vamos a poner en práctica. Y al final de la velada vamos a sortear un libro de Ediciones Minotauro que nos ha regalado para que os lo regalemos, que les damos las gracias también desde aquí, y una taza de nuestro Esmial y una chapa. Me gustaría también dar las gracias a la Biblioteca de Aragón por acogernos todos los años y a nuestra librería favoritísima de Zaragoza, Librería Siglo XXI, que también nos apoya mucho pues, con publicidad y con su apoyo moral, podríamos decir también. Recomendación, por favor, comprad en librerías de barrio, evitad las grandes plataformas. Hay muchas librerías que se lo están currando un montón, hay que comprar en ellas, ¿vale? Y muchísimas, muchísimas gracias por venir. Adiós. De llevaros el premio. Y yo creo que poco más. Todo perfecto. Podéis coger